A veces pensamos que las guerras terminan cuando los soldados regresan a casa, cuando las espadas se guardan, cuando los ejércitos desaparecen, cuando los reyes vuelven a sus palacios, pero no siempre es así, porque algunas guerras no terminan en el campo de batalla. Algunas guerras esperan en el silencio, durante años, creciendo dentro de una persona, alimentándose de dolor, de traición, de promesas rotas, y cuando finalmente estallan pueden ser mucho más destructivas que cualquier ejército. Esta es la historia de una de las venganzas más oscuras de toda la mitología griega. Una historia de traición, de sangre, de odio acumulado durante años. La historia de una mujer que esperó pacientemente el regreso de su esposo, solo para matarlo. El nombre de esa mujer era Clitemnestra, y el hombre que jamás imaginó lo que le esperaba era uno de los reyes más poderosos de Grecia, Agamenón, el comandante de los ejércitos griegos, el líder de la guerra de Troya, un rey admirado, un guerrero temido, pero también un hombre que cometió un error imposible de perdonar. Para entender esta historia tenemos que regresar al momento en que comenzó la guerra de Troya. Miles de barcos griegos estaban listos para partir. Miles de soldados esperaban la orden. La guerra más grande del mundo antiguo estaba a punto de comenzar. Pero había un problema. El viento no soplaba en los barcos, no podían avanzar. Los dioses no estaban permitiendo que la flota saliera del puerto. Agamenón estaba desesperado. Sin viento no habría guerra. Sin guerra no habría gloria. Entonces consultó a los sacerdotes, y la respuesta fue aterradora. La diosa Artemisa estaba furiosa con él, y exigía un sacrificio humano, pero no cualquier sacrificio. La diosa exigía la vida de su propia hija Ifigenia. Imagina por un momento esa escena. Un padre, un rey, un líder de miles de hombres, frente a una decisión imposible en salvar a su hija, o comenzar la guerra que cambiaría la historia. Y Agamenón tomó una decisión. Eligió la guerra. Ifigenia fue engañada. Le dijeron que iba a casarse, que iba a participar en una ceremonia importante, pero cuando llegó al templo la verdad salió a la luz. Su propio padre la estaba ofreciendo como sacrificio, y mientras el cuchillo descendía a algo más, nacía ese día, algo que no desaparecería con el tiempo. El odio de una madre, Clitemnestra, la esposa de Agamenón, la madre de Ifigenia, la mujer que jamás olvidaría lo que su esposo había hecho. Después de ese sacrificio, los vientos finalmente llegaron. Los barcos partieron, y comenzó la guerra de Troya, una guerra que duraría 10 años, 10 años de batallas, 10 años de muerte. 10 años en los que Agamenón se convirtió en una leyenda. Pero mientras él luchaba lejos de casa, algo más estaba creciendo en su reino. La rabia en la sed de venganza, porque Clitemnestra no olvidó, no perdonó durante 10 años. Esperó, observó, pensó y planeó. Algunos dicen que el dolor la transformó. Otros dicen que el odio la consumió. Pero hay algo que todos los relatos coinciden en decir. Clitemnestra estaba esperando el momento perfecto, el momento en que Agamenón regresara. Y finalmente, ese día llegó. La guerra había terminado. Troya había caído. Los héroes regresaban a casa. Agamenón volvía victorioso, cargado de gloria, cargado de tesoros, y acompañado
por una mujer Ancasandra, una princesa troyana convertida en esclava. Un trofeo de guerra, otro insulto para su esposa. Pero Agamenón no lo veía así. Para él, todo estaba en orden. Había ganado la guerra. Había vuelto a casa. Pensaba que su reino lo recibiría con honor, que su esposa lo abrazaría, que todo sería como antes. Pero algunas cosas no pueden volver a ser como antes. Clitemnestra lo recibió con una sonrisa, con calma, con elegancia, como si nada hubiera ocurrido, como si 10 años de dolor no hubieran existido. Le ofreció un baño en un descanso, un momento de tranquilidad. Agamenón aceptó cansado, confiado, sin imaginar lo que estaba a punto de ocurrir. Entró en la bañera relajado, vulnerable, y entonces Clitemnestra apareció. En sus manos llevaba un hacha. No gritó, no dudó, no tembló. El primer golpe fue brutal. El segundo, definitivo. El gran rey de Grecia murió en su propio palacio, a manos de su esposa. Pero hay algo todavía más inquietante en esta historia. Clitemnestra no actuó en un momento de locura. No fue un ataque de ira repentino. No fue una discusión que terminó mal. No. Fue algo mucho más frío, mucho más calculado. Durante 10 años. Ella pensó en ese momento. 10 años imaginando la escena. 10 años recordando el rostro de su hija. Ifigenia, una niña que confió en su padre. Una hija que caminó hacia un templo creyendo que iba a celebrar una boda. Y que terminó muriendo en un altar. Sacrificada por ambición. Sacrificada por gloria. Sacrificada por una guerra. Cada noche, Clitemnestra recordaba ese momento, el engaño, el grito, el silencio. Después, poco a poco, el dolor se convirtió en algo más, algo oscuro, algo peligroso. Venganza, pero no cualquier venganza, una venganza paciente. Una venganza que esperó 10 años, porque Clitemnestra sabía algo importante. La guerra terminaría, los héroes siempre regresan a casa, y cuando Agamenón cruzara nuevamente las puertas del palacio, ya no encontraría a la esposa que había dejado atrás. Encontraría a alguien diferente, a alguien que había aprendido a esconder su odio, a alguien que había aprendido a esperar, y eso fue exactamente lo que hizo. Cuando Agamenón regresó victorioso, ella no gritó, no lo enfrentó, no habló del pasado, lo recibió con calma, con dignidad, con la sonrisa perfecta de una reina. Pero detrás de esa sonrisa había 10 años de silencio, 10 años de rabia. 10 años preparando el final. Por eso, el asesinato de Agamenón no fue solo un crimen, fue el último acto de una tragedia que había comenzado mucho antes. El momento en que una madre decidió que la justicia debía llegar, aunque tuviera que convertirse en asesina para conseguirla. Pero incluso después de esta terrible venganza, la tragedia aún no había terminado. Porque en el mundo de la mitología griega, la sangre derramada casi siempre exige más sangre. Y la muerte de Agamenón desencadenaría otra historia aún más oscura. Una historia de hijos contra madres, de justicia de castigo, y de uno de los juicios más famosos del Olimpo. Pero esa es una historia para otro episodio, porque si algo nos enseñan las tragedias griegas, es que cuando comienza una cadena de venganza, nadie sale realmente victorioso, solo quedan ruinas en silencio y recuerdos imposibles de borrar.